Damos la bienvenida a todos los que nos acompañen. Y quiero pedirles que vayamos al boletín, ahí donde tenemos nuestras notas. Y si me prestan un boletín, quisiera confirmar que vamos a predicar el mismo sermón que aparece ahí. Gracias. Eso es. Sí, estamos bien. No, este no es. Este es el de hace 8 días. Este es el de Dos Caminos. Ese es el de la novela, que fue hace 8 días. La novela fue hace 8 días. Creo que estaban repartiendo el de hace 8 días, hermanos. Eso. ¿Tiene fecha de hoy? No, no es continuación. Bueno, hermanos, entonces abramos el boletín porque creo que los hermanos que editan esto, sí, están acá, imprimieron el mismo. ¿Sí? Entonces, miren, hay un espacio en blanco donde ustedes pueden llenar, porque nosotros enviamos el outline y algo pasó con la edición que hacen aquí los hermanos en inglés y tal vez querían que se predicara el mismo sermón, pero pues eso no lo hacemos. Entonces, vamos al espacio en blanco y pueden llenar sus notas allí. Ok. Y mi esposa pues ya tiene de todas maneras la presentación para que ustedes sigan el bosquejo. Gracias, Meli. ¿Qué libro terminamos hace 8 días? Deuteronomio. ¿Qué libro de la Biblia es ese? ¿El tercero, el cuarto? ¿Cuál es? El quinto libro de la Biblia. Es lo que llamaban los hebreos la Torá, o los 5 primeros libros llamados el Pentateuco. Se cree por las tradiciones y los estudios que esos primeros 5 libros fueron escritos por Moisés. Pero hoy empezamos el libro número 6. Resulta que varios eruditos lo quisieron incluir dentro del Pentateuco para que fuera hexateuco. 6 libros. Pero realmente decidieron apartarlo porque es un nuevo comienzo, una nueva etapa en la historia del pueblo de Israel. Entonces he titulado este mensaje Pasando al otro lado. Pasando al otro lado. El propósito del mensaje no es ningún otro, hermanos, que hoy seamos inspirados a atravesar nuestros propios ríos, nuestros propios desafíos, para alcanzar lo que Dios nos ha prometido. Comenzamos entonces el libro de Josué. Tal vez lo que hemos leído y hemos escuchado de Josué, que es un libro lleno de conquistas, de victorias, de guerras, de alegrías. También es un libro lleno del gran liderazgo que tuvo Josué. ¿Qué cristiano no se sabe Josué 1, 8 y 9? Si no se lo sabe, ese silencio Bueno, hoy se lo va a aprender. El gran liderazgo de Josué para el pueblo después de la muerte de Moisés. Hermanos, si todo esto es cierto, el libro de Josué está lleno de victorias, está lleno de guerras, está lleno de aciertos de Josué liderando el pueblo de Israel. Pero ¿sabe algo? Esta es una versión incompleta. El libro de Josué, la verdad, es que inicia desde el primer versículo, primer capítulo, con un sabor amargo. El libro de Josué inicia con sabor a luto. El libro de Josué inicia con sabor a muerte. ¿Saben, hermanos? Me parece que así ocurre en nuestra vida. Cada vez que algo muere en nuestra vida, es como que empezamos una nueva etapa. Cuando tenemos que dejar algo atrás, tenemos que morir a algo, Dios abre puertas para una nueva vida en algo. Casi que la muerte en Dios es la anticipación de una resurrección. Cuando un capítulo de nuestra vida se abre, tenemos que dejar muchas cosas atrás. Y quiero decirles que muchas veces el mayor reto para entrar a nuestra tierra prometida no es el acto de cruzar un río o de enfrentar los temores. Es vencerlos aquí en el corazón primero.
Y así entonces inicia este libro. Déjeme leerle la primera frasecita del capítulo 1, del verso 1 del libro de Josué que iniciamos hoy. Dice así: aconteció después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová. Si usted escribiera un libro, lo empezaría así. ¿Recuerdan el gran libro de la literatura española que empieza en un lugar de la Mancha cuyo nombre no recuerdo? Algunos lo tuvimos que leer en el colegio. Gabriel García Márquez, el gran Nobel de literatura colombiano, siempre le daba dolor de cabeza pensar cómo voy a empezar un libro. Cuando la página estaba en blanco decía, ¿cómo empiezo? Y el Espíritu Santo, empezando el libro de Josué, comienza diciendo, aconteció después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová. ¿Cómo puede haber un acontecimiento, no sé, que se entiende en México, que se entiende en Perú, que se entiende en El Salvador, que se entiende en Colombia? Pero quiero decirles que acontecimiento es algo maravilloso. Entonces, ¿cómo así que aconteció que después de la muerte de Moisés? Es como una paradoja, que el gran acontecimiento está en un contexto de muerte y de tristeza y de luto. Hoy vamos a descubrir entonces cuál es el acontecimiento. Josué comienza este libro estando en el suelo. El gran líder Moisés, su mentor, el pastor del pueblo, ya no estaba. Ahora Josué estaba seguramente paralizado por el miedo, sintiéndose desprotegido, titubeante y preguntándose, ¿cómo voy a guiar a este pueblo? Si ustedes recuerdan, solamente los menores de 20 años, después de que Dios había dicho, los mayores de 20 años no entran a la tierra prometida, incluyendo a Moisés. Pero los menores de 20 ya habían crecido y entre esos estaba Josué y Caleb, que habían creído cuando habían ido a espiar la tierra. ¿Recuerdan que lo habíamos visto? Ese era el grupo que Josué estaba ahora liderando para entrar. El río estaba al frente y Josué estaba a nada de pasar el Jordán y entrar a la tierra prometida, pero estaba paralizado de miedo. No sé si le ha pasado eso, hermano. La bendición está ahí. Dios ya le dice pasa, pero usted no se atreve. Le dieron el nuevo trabajo, pero usted no se atreve. Hay una beca disponible para usted, para estudiar, y usted, no, es que yo soy todavía como bruto. Hay situaciones donde Dios va a cumplir promesas, pero el temor del corazón no nos deja cruzar. Bueno, el mensaje de hoy es para inspirarnos a cruzar. Solamente con 2 elementos sencillos que nos enseña la palabra de Dios. Son 2 elementos de ayuda para pasar al otro lado. Primer elemento para sus notas, la promesa. Recordar la promesa del Señor. Recordar la promesa del Señor. Ese es el primer elemento para pasar al otro lado. La promesa del Señor. En este pasaje, Josué 1, versos 1 al 9, tenemos 4 elementos que componen esa promesa. Vamos a analizar esa promesa como en el laboratorio. Vamos a usar un microscopio. ¿Conocen los microscopios? Cómo uno empieza a analizar célula tras célula. Hoy vamos a analizar la promesa de Dios en 4 partes. Primero, la voz de Dios. Toda promesa de Dios incluye la voz de Dios. Verso 1. Lea conmigo el verso 1. Aconteció después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, que Jehová habló a Josué, hijo de Nun, servidor de Moisés, diciendo, 2 puntos. Ese es el verso 1. Una vez más vemos aquí lo que les decía, el aconteció. Entonces, ¿qué fue lo que aconteció? No fue la muerte de Moisés lo que aconteció. Aquí el acontecimiento, hermanos, es la voz de Dios. El verdadero acontecimiento en la vida del ser humano es cuando ese Dios eterno al que cantamos hoy ha decidido hablar a un pedazo de polvo llamado ser humano. La promesa de Dios inicia con la voz de Dios. Si Dios no nos habla, la promesa que usted está reclamando es ajena, es de otro. Es como el hermanito de la iglesia que dice, sí,
Esfuérzate y sé valiente. Sí, yo vi que la hermana el domingo en la iglesia dijo que Dios le había dicho eso. Entonces, pues a mí también. Pero Dios no se lo ha dicho en la intimidad. Dios no le ha hablado. El hecho que Dios le hable a un hermano en la iglesia no quiere decir que yo esté escuchando la voz de Dios también. La voz de Dios es personal. No solo nos habla como iglesia, pero nos habla individualmente. ¿Cómo lo encontramos? Dios llama a Josué por nombre propio y por apellido le dice hijo de Nun. Y fue específico hablarle a él personalmente. ¿Quién era Nun? Nun era un hombre de la tribu de Efraín, dentro del pueblo de Israel. Y además Dios añade algo más, y servidor de Moisés. Josué, hijo de Nun y servidor de Moisés. Nombre, primer apellido y segundo apellido. Avanzar hacia la tierra prometida sin haber escuchado la voz de Dios es caminar en la vida sin rumbo, sin una meta clara, sin identidad. Solo la voz de Dios nos da identidad. Solo la voz de Dios nos da nombre y apellido. Déjeme explicarlo un poquito más. Usted se llama Pancracio Hernández, digamos. Ese es el nombre que le pusieron sus papás. Pero no es el nombre que Dios tiene registrado para usted. La Biblia dice que Él tiene en una piedrita, dice el libro de Apocalipsis, un nombre para usted y para mí que solo Él conoce y nos será revelado allá. Pero más allá, Dios nos ha dado nombres cuando nos habla personalmente. Nos ha llamado hijo o hija de Dios, sacerdote del Dios Altísimo, siervo o sierva de Dios, discípulo. Y hay muchos más nombres. Mi hijo, mi hija, mi amado, la niña de mis ojos, dice Isaías. Ahora la pregunta sería, ¿cómo te llamas tú para Dios? ¿Qué te ha dicho Dios en lo secreto? ¿Cómo llama a Dios tu nombre? Yo recuerdo que siempre batallé en mi adolescencia cuando conocí a Cristo a los 14 años. Yo creía en Dios, pero no creía que Él fuera mi papá, porque mi papá me había dejado cuando yo tenía 5 años. Entonces en mi mente había una imagen que Dios no podía ser padre, porque si era padre me iba a dejar en 5 años. Hasta el día que escuché su voz en mi corazón que me dijo, tú eres mi hijo amado. Ahora ese es mi nombre. Yo puedo decirles con certeza que yo sé que soy hijo de Dios. ¿Cuál es el nombre que Dios te ha dado? ¿Qué nombre y apellido te ha dado? Te ha dicho, tú eres mi siervo, mi sierva. Tú eres mi discípulo, mi discípula. Tú eres mi ministro, mi hija, mi hijo. Es necesario oír la voz de Dios en el corazón para que nosotros tengamos identidad. Segundo elemento de la promesa, una palabrita que aparece en el verso siguiente. Levántate. Mire el verso 2 lo que dice. Mi siervo Moisés ha muerto. Ahora pues, levántate y pasa este Jordán tú y todo este pueblo a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Si Dios le dice a Josué, levántate, era porque ¿qué? Porque estaba en el suelo. Si Dios le dice a Josué, levántate. A veces leemos los cristianos este primer capítulo de Josué como si Josué estuviera ardiendo en su devocional. Después de 4 horas de ayuno y de oración, y Josué estuviera, estoy listo, Señor. Y Dios le dice, levántate. Y así un medio Hollywood. Pero la Biblia es muy humana, hermanos. La Biblia se encarga de mostrarnos las debilidades de los siervos de Dios para inspirarnos a nosotros. Si Dios le dice a Josué, levántate, era porque Josué estaba caído por la muerte de su pastor, que se llamaba Moisés. Esto es fascinante. Dios no levanta a Josué con promesas huecas o palabras adornadas. Dios encara la realidad y le habla a Josué diciendo, Josué, sí, Moisés está muerto. Dios no le dice a Josué, mira, no te preocupes, Moisés está disfrutando de las nubes y los ángeles están cantando junto a él una hermosa alabanza junto a mí. No, Moisés no le disfraza la muerte. Dios no le disfraza la muerte de Moisés. Dios le habla claro y le dice, Moisés ha muerto, y desde allí levanta a Josué. En otras palabras, Dios no promete
y levanta desde espejismos o maquillajes de la realidad o maquillando la realidad. Dios nos levanta abriendo nuestra mente a su perspectiva y sus propósitos, que son eternos, que van más allá de la muerte de un líder. Dios le está recordando a Josué que esta historia no se trata de Moisés. Yo creo que Josué experimentó la muerte de Moisés y dijo, it's done. Ya, o sea, y pongámonos en las sandalias de Josué. Si su pastor es Moisés y usted vio a su pastor abrir el mar rojo, orar y vinieron plagas, poner su bastón y que el agua se convirtiera en sangre, golpear la roca y que saliera agua, y su pastor se muere, pero Dios, usted sabe que usted tiene ahora que seguir y hacer lo mismo o más cosas. ¿Cómo se siente? Impotente. Yo creo que Josué estaba así. Pero Dios le estaba recordando, hey Josué, esto no se trata de Moisés. Esto no se trata de ti, Josué. Ni siquiera se trata solamente del pueblo en el desierto. Se trata de la promesa que le di a Abraham años atrás, que iba a bendecir a todas las familias de la tierra. Hermanos, donde Josué no se levante, ¿sabe qué? Se hubiera puesto en riesgo nuestra salvación hoy, aquí. En el 2018. ¿Qué? Voy a repetirlo. Si Josué no se levanta, hubiera estado en riesgo la salvación de nosotros hoy. ¿Qué dice, hermano Andrés? Sí, yo sé que Dios es soberano y probablemente Dios tenía un plan B en caso que Josué no se levantara. Yo lo sé. Pero por alguna extraña razón, a Dios le encanta poner sus tesoros más preciosos en vasijas de barro. El evangelio perfecto en manos de hombres imperfectos. Es lo que Pablo llama el tesoro en vasijas de barro. Levántate. Una palabra que necesitamos de parte de Dios cuando nos sentimos estancados en el pasado. Levántate, viene hoy a tu vida y a mi vida. Si estás descubriendo que no eres lo que creías que eras y estás frustrado. Levántate, viene hoy para que veas tu vida como parte de un propósito más grande que la casa donde vives o que tus hijos sean felices. Levántate, llega hoy a nosotros para que entendamos que nuestras vidas son una ficha imprescindible en la historia de salvación del mundo. Hermanos, cada siervo de Dios debe cruzar sus propias aguas. Cada uno de nosotros tenemos nuestros propios Jordanes. Y a veces la muerte de los que amamos, o simplemente la muerte de nuestros sueños, o la muerte a lo que habíamos planeado, nos deja en el suelo y necesitamos ser levantados. ¿Cómo seamos levantados? Encarando la realidad desde la perspectiva de Dios, que nos dice, es cierto, ya murió, pero ahora te toca a ti. Es cierto, esa persona ya no está, pero ahora es tu turno de ir adelante. Tercera palabra, que es un componente de la promesa de Dios, es un recordatorio. Recordatorio. Primero, la voz de Dios. Segundo, levántate. Y tercero, un recordatorio. Versos 3 y 4. Yo os he entregado, como lo había dicho Moisés, todo lugar que pisare la planta de vuestro pie, desde el desierto y el Líbano hasta el gran río Éufrates, toda la tierra de los heteos hasta el gran mar donde se pone el sol, será vuestro territorio. Ok, vamos a recordar tal vez algo que algunos aprendieron hace muchos años o tal vez no lo saben. Vamos a ir un poquitico a clase de español y vamos a hablar acerca de en qué tiempo verbal está escrito el verso 3. Ayúdeme. ¿En qué tiempo está escrito el verso 3? Alguien que me ayude. ¿En futuro? ¿En pasado? En pasado dicen algunos. No. Más exactos.
Wow, aquí me dieron la respuesta. ¿Qué dijeron por acá? ¿Presente? No, tampoco. Pluscuamperfecto, tampoco, casi. Buen intento. Pero aquí lo dijeron. Presente perfecto. O pretérito perfecto, se le dice en español. ¿Cuál es el presente perfecto? Quiere decir que algo pasó, pero aún está ocurriendo. Lo que Dios le está diciendo aquí a Josué es lo mismo que le había dicho a Moisés años atrás, pero que aún está vigente y se sigue cumpliendo. Dice, yo les he entregado, ahí está el pretérito perfecto, yo les he entregado. La promesa estaba intacta y era una realidad hoy. En otras palabras, lo mismo que le prometí a Moisés, te lo prometo a ti hoy, Josué, le estaba diciendo Dios. Y con esto entendemos la siguiente frase: todo lugar que pisare la planta de vuestro pie. Hermanos, ojo con este versículo que se ha manoseado durante años en la iglesia del Señor. Este versículo, que todo lugar que pisare la planta de vuestro pie será tuyo, no se trata de la unción del pie santo. Que todo lo que usted quiera lo pisa y es suyo. Como que si los cristianos tuviéramos una unción especial en el dedo gordo del pie. Entonces todo lo que pisemos ya es mío. No, 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 hermanos. De esto no está hablando la Biblia. Esto se trata de poseer lo que Dios ya ha dicho que nos va a dar. Conforme a sus propósitos y no a nuestros caprichos. Esa es la gran diferencia. Y es por eso que el verso siguiente, el verso 4, especifica todo el territorio que ya le pertenecía a Israel. Desde el desierto y el Líbano hasta el gran río Éufrates, toda la tierra de los heteos hasta el gran mar, donde se pone el sol, será vuestro territorio. ¿Qué aprendemos aquí? Hermanos, no conquistemos o no intentemos conquistar lo que Dios no nos ha dicho que conquistemos. Pero si Dios le ha dicho que conquiste algo y le ha dado una promesa, entonces todo lo que sus pies pisen ya es suyo, porque Dios ya habló antes. ¿Cómo anda su pretérito perfecto? ¿Cómo andan las promesas de Dios en su vida? ¿Las tiene escritas? ¿Ya olvidó lo que Él le dijo que iba a hacer? ¿Las memorizó? Si usted se le olvidaron las promesas que Dios le ha dado, es posible que usted esté pisando una tierra que no es suya. Es posible que usted esté invirtiendo fuerzas, energía, tiempo y dinero intentando conquistar algo que Dios no le ha pedido que conquiste. O que simplemente está fuera de la voluntad de Dios para usted. Cada vez que hablo con hermanos o hermanas que me abren su corazón para buscar dirección, he encontrado el 90% de las veces que donde ellos están esforzando es algo que Dios no les pidió que hicieran. Ay, hermano, pero es que si eso es tan bueno, puede ser bueno. ¿Sabe qué dijo Jesús acerca de la voluntad de Dios? Dijo, la voluntad del Padre es mi alimento. La voluntad de Dios debe ser nuestro alimento. ¿Por qué está usted en California? ¿Por qué está usted en el trabajo donde se está desarrollando? ¿Por qué Dios lo puso en la familia donde usted está? Aquí hay que revisar promesas y propósitos. Si no, vamos a estar pisando tierra ajena. Por eso es que luchamos y luchamos y luchamos y a veces no vemos fruto. Porque no es la tierra que Dios nos ha prometido conquistar. Cuarta palabra, que es elemento de la promesa de Dios. Primero es la voz de Dios. Segundo es ¿qué? Segundo es ¿qué, hermanos? Tercero, recordatorio. Y la cuarta palabra es presencia de Dios. Presencia. Verso 5. Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. Y la promesa no acaba con la seguridad que la tierra que van a poseer es de ellos. La promesa incluye victorias absolutas, victorias constantes,
Un ejemplo para que Josué compare cómo Dios estuvo con Moisés es como iba a estar con Josué. Pero la mejor de las promesas, hermanos, es que Dios se dio a sí mismo. En otras palabras, una cosa es prometerle algo a alguien y otra cosa es que uno mismo sea parte de esa promesa. Hermano y hermana, Dios está con usted. Dios está con usted. Él no solamente le promete, la promesa incluye que su presencia iría con usted. Algunos tal vez se pregunten, hermano Andrés, pero ¿cómo sé que Dios está conmigo? ¿Cómo sé que esta promesa del verso 5 es para mí? Escuche lo que dice la Biblia en otro verso. Pero a todos los que le recibieron les dio derecho a llegar a ser hijos de Dios, es decir, a los que creen en su nombre. Juan 1:12. Y mire este otro. Porque todas las promesas de Dios son en Él sí y en Él amén, por medio de nosotros para la gloria de Dios. 2 Corintios 1:20. Hermanos, Cristo es la presencia de Dios con nosotros y en nosotros. Cristo es el cumplimiento de todas las promesas de Dios para usted y para mí. ¿Sabe por qué? Porque eso le da gloria a Dios. Eso le da gloria a Dios. Les dije que iba a compartir con ustedes 2 ayuditas para pasar el Jordán. La primera es la promesa que ya la analizamos en 4 palabras. La segunda ayuda, el segundo requisito, si usted quiere, letra B, seguir las instrucciones para el camino. Una cosa es la promesa, que es la parte de Dios. Otra cosa son las instrucciones, que es nuestra parte. Y siempre en la Biblia vamos a encontrar ese binomio. Ese binomio. Dios hace su parte, pero nosotros hacemos la nuestra. Dios hace su parte y Él ha dado una promesa que ya analizamos. Ahora, ¿cuál es nuestra parte? Seguir las instrucciones para el camino. ¿Cuáles son las instrucciones que aparecen en el verso 6? Esfuérzate y sé valiente. Esas son las instrucciones. Esfuérzate y sé valiente. Ahora la pregunta es, ¿para qué esforzarse y ser valiente? Dice el verso 6, esfuérzate y sé valiente porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a sus padres que le daría a ellos. Josué necesitaba esforzarse y ser valiente para guiar un pueblo terco, un pueblo desobediente y un pueblo infiel, para que fuera un pueblo santo, fiel y obediente a Dios. ¿Cómo? Por medio de su liderazgo. Ahora preguntamos, ¿esto qué tiene que ver conmigo? Hermanos, usted y yo somos cada uno un Josué. Alguien siempre nos ve. ¿Basta con que usted y yo digamos que somos cristianos? ¿O que sepan que venimos a la iglesia los miércoles o los domingos? Y nuestro entorno que no es cristiano, ¿qué haces el miércoles, Andrés? Voy a la iglesia a un estudio de la palabra. Tú eres cristiano, sí. Ay, qué bonito. Pero después de eso me empiezan a observar cómo actúo, cómo hablo, qué digo, cómo me refiero a otros. Y hasta algunos quieren que me enoje. O algunos me quieren ver y hacer zancadilla para ver cómo es que cae el cristianito. Hermanos, usted y yo somos Josué, le guste o no. Todos somos líderes desde el momento que seguimos a Cristo. Entonces, esto es para nosotros. Siempre alguien nos ve. Nos guste o no, estamos liderando a otros. Siempre hay alguien atrás que nos está mirando como referente. Siempre, hermanos. El vecino, la vecina. Dios nos pone, dice la Biblia, como lámparas en lo alto para que traigan la luz de Cristo. En ese mismo momento, los que están alrededor en tinieblas, ¿qué pasa cuando usted le pone la lámpara así en la cara a alguien que está en tinieblas durmiendo? Se puede molestar. Uy, apague la luz. Otros dicen, wow, no sabía que estaba dormido. Y deciden simplemente caminar y seguir la luz, que es la luz de Cristo.
Todos, hermanos, todos y todas somos líderes. Esta palabra es para nosotros. Esfuérzate y sé valiente para guiar a todos ellos que te ven. ¿Cómo los guías? Con tu ejemplo. ¿Cómo los guías? Con tu testimonio. ¿Para qué esforzarse y ser valiente? Versos 7 y 8, aquí hay otra razón, para obedecer. Dice el verso 7, solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. ¿Ustedes creen que Josué iba a tener tiempo de sobra para hacer devocional diario? Déjeme recordarle algo. Él era ahora el nuevo presidente de Israel. Él era el pastor de Israel. Él era el líder, él era el capitán, él era el ministro de una nación. Por eso debía esforzarse y ser valiente, para creer que su tiempo con Dios le ayudaría a obedecer y finalmente prosperar su camino. Hay que esforzarse y ser valiente, lo entendió Josué, para venir diariamente en oración a la palabra de Dios. Ninguno de nosotros acá, hermanos, yo hice el ejercicio durante la semana y me puse a pensar a los que más conozco y conozco sus trabajos. Ninguno de nosotros tiene la mitad de las responsabilidades que tenía Josué. Ninguno de nosotros tiene ni la mitad de las responsabilidades que él tenía en ese momento. A menos que el presidente Trump se estuviera congregando aquí, o el presidente de Colombia, o el de Perú, o un senador de pronto. Pero ser presidente, ser pastor, ser capitán del ejército y de un pueblo terco, eso demanda más tiempo. Y Dios le está diciendo a Josué, déjame decirte algo, ¿quieres pasar? Esfuérzate y sé valiente porque vas a venir a mi presencia a diario para que no te apartes del libro de la ley. Entonces, hermanos, usted necesita esforzarse y ser valiente para ir a la palabra cada día. Y creer que la palabra es más importante que sus problemas, su trabajo, su familia y sus negocios o sus estudios. No somos obedientes simplemente porque conocemos la Biblia. ¿Escuchó eso? Usted puede memorizar este libro, maravilloso, memorícelo, téngalo en su mente todo, pero eso no le asegura que usted va a ser obediente. ¿Qué le asegura entonces la obediencia? Tal vez unos tiempitos de oración corticos. Y usted me dirá, hermano, yo oro 3 veces al día, antes del desayuno, antes del almuerzo y antes de la comida. Como dice Tomasito, mi hijo, cuando oramos por los alimentos. Dice, Señor, gracias por la iglesia, por todas las cosas. El Señor ayuda. Y por los alimentos, amén. No se cambia de conducta simplemente conociendo la Biblia o simplemente orando antes de cada comida. Se necesita tiempo con Dios. Tiempo de quietud y de meditación de la palabra. Es lo único que nos transforma, hermanos. No tengo tiempo para contarle cuántas cosas en mi familia han sido transformadas. El Andrés y Luisa que ustedes ven hoy no es ni rastro de lo que era cuando conocimos a Cristo. Y eso solo se dio con tiempo en la presencia de Dios. ¿A qué hora del día está usted a solas con Dios? Yo quisiera escuchar a algunos de ustedes, hermanos. Cuando estuve orando, preparando este mensaje por un mes, pensaba en esta pregunta y Dios me la hizo otra vez a mí. Voy a volverla a hacer con todo respeto. ¿Cuál es tu tiempo del día que has separado para estar diariamente a solas con Dios? Yo quiero escuchar algunos.
Gracias por tu sinceridad, pero necesitamos un tiempo a solas solo para Dios. Ese es un tiempo que hay que hacerlo todo el día. Todo el día damos gracias a Dios, pero debemos tener un tiempo a solas con Dios y su palabra. Entonces todavía ese no es. Todavía ese no es. Adelante. Qué bueno, qué bueno. ¿Estás en ese tiempo dedicando un espacio para leer la palabra, la Biblia? Bueno, eso hay que meterlo ahí. A eso hay que arreglarlo. Vamos bien, me encanta la sinceridad. ¿Alguien más? O sea, solo las dos hermanas tienen tiempo con Dios. Con razón se ven tan radiantes, hermanas. Por eso se ven tan radiantes. ¿Alguien más? Hermana Luisa. A las 8 de la noche. Eh, Gracias. Hermanos, la hora no importa. Lo importante es que hayan estos elementos. Tiempo, quietud. Porque una cosa es orar teniendo tiempo con Dios, pero lo que Dios está llamando a Josué y a nosotros no es orar así, esperando ahí el metro o en el auto. Señor, te doy gracias por, el recibo de la luz no lo pagué. Ay, Señor, verdad que tengo que recoger a los chicos, ¿sí? Señor, tú eres grande y poderoso. Oiga, no me cierre, ¿qué le pasa? No, hermanos, eso no es tiempo con Dios. Eso no es tiempo con Dios. Tiempo con Dios es quietud. Si usted quiere hacerlo caminando a solas, desconéctese de esto. Desconéctese. Es algo que yo hago. Apago en el momento de hacer mi devocional. Punto. No, que Tomasito se raspó en el colegio. Tomás está en manos de Dios. Yo estoy en mi prioridad, que es Dios. No, que Luisa, que te estuve llamando. Amor, lo siento. Entiéndete con Dios. Tú sabes que ese es mi tiempo con Dios. Que esa sea la prioridad, hermanos. Y vamos a ver cambios en la iglesia. Porque el cambio no lo da Moisés, ni lo da Josué, sino esfuérzate y sé valiente, y nunca te apartes del libro de la ley, ni a derecha ni a izquierda, y yo estaré contigo todos los días, y todo lo que hagas prosperará. Sencillo, hermanos, sencillo. Pero es que la batalla para orar diariamente, como decía un sabio predicador viejito que ya murió, se la voy a enseñar así con 3 dedos. Ese es el peor enemigo del devocional diario. La carne. Y estoy teniendo más últimamente. ¿Usted qué quiere sacar un tiempo con Dios y empiezan a entrarle las llamadas que nunca le habían entrado en la semana? ¿No le parece interesante? Usted quiere orar y tener un tiempo con la palabra y preciso en ese momento se acordó que llevaba un mes sin pagar algo. Hermanos, el enemigo sabe cómo darnos para despistarnos. Esfuérzate y sé valiente diariamente con la palabra, con la oración y tiempo con Dios. Última palabrita que hace parte de las instrucciones de esfuérzate y sé valiente. ¿Para qué esforzarnos y ser valientes? Para permanecer. Mire el verso 9. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Se necesita esforzarse y ser valiente para permanecer en Dios, donde quiera que uno vaya. Y quiero hacerles una pregunta. Hermanos y hermanas, ¿qué es mejor para usted? ¿Conquistar o permanecer? Quisiera escuchar. Permanecer. ¿Quién dice conquistar? Nadie. No, entonces no necesitábamos el sermón hoy. Las dos son importantes. Conquistar se necesita. ¿Cuál es más importante de las dos? Permanecer. Ok, me están ayudando con el sermón.
Ahora, ¿usted cree que todo lo que usted le pida a Dios, Dios se lo puede dar? ¿Quién dice sí? ¿Quién dice no? No, o sea, hay 50-50. Sí, ¿quién dice sí? El hermano Ricardo dice sí. Jenny dice sí. Ok. Bueno, listo. Vamos a responder estas dos preguntas. ¿Qué es mejor, permanecer o conquistar? Hermanos, ¿podemos conquistar algo y no permanecer en Dios? Pero cuando permanecemos en Dios, conquistamos todo el tiempo. Se lo voy a repetir. Podemos conquistar algo y no permanecer en Dios. El típico ejemplo en las iglesias cristianas, que viene una persona necesitada por sanidad, Dios le sana y se acabó, no volvió a la iglesia. Dios le dio el trabajo y no volvió porque ya tiene trabajo. Es el Dios bombero, ven y me apagas el incendio. Pero no permanecieron. Pero el que permanece en Dios conquista todos los días. Y es conquista tras conquista. Ahora, la pregunta, ¿usted cree que todo lo que usted pide a Dios se le puede dar? Bueno, la respuesta tiene dos partes. La respuesta en sí misma y un requisito. Las dos por R. Y la palabra misma nos ayuda a responder esta pregunta. ¿Cuál quiere oír primero? ¿La respuesta o el requisito de que Dios responde todo lo que le pidamos? ¿Qué quieren oír primero? ¿Requisito o respuesta? ¿Cuántos dicen respuesta? A ver, hagamos democracia. Solo 3. Requisito. Oh, no. Entonces primero el requisito. Bien latinos somos. Vamos con lo fuerte primero. Requisito está en Juan 15:7. Juan 15:7, no lo tenemos acá. Se lo voy a leer. Juan 15:7. La primera palabrita de 2 letras, ese es el requisito. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Ahora la respuesta ya está implícita. El hermano Ricardo fue el primero que dio la respuesta acertada. Dios y Jenny sí responde todo lo que le pidamos si permanecemos en Él. Si permanecemos en Él, sabemos cómo pedir y todo lo que le pidamos, Él nos lo da. Se lo leo de nuevo. Si permanecéis en mí, mis palabras permanecen en vosotros. Lo mismo que Dios le dijo a Josué. Pedid todo lo que queréis y os será hecho. Porque es que el que permanece en Dios no busca caprichos. El que permanece en Dios pide como conviene. La condición es sí. Si permanecemos en Él, entonces Él nos dice sí. La misma respuesta. Si permaneces, Dios te dice sí a lo que pidas. Hermanos, si he visto cosas que a veces Dios responde que yo digo, wow, realmente esta persona sí permanece en Dios. De verdad. Una hermana de aquí de Los Ángeles que conocí hace unos años, no tengo este testimonio escrito, pero recuerdo que tenía un familiar en Houston, creo que estaba, y habían estos tornados que estaban viniendo. Y ese día ella se levantó y le dijo, Padre, y él le dice, papi, le dice al Señor, papi. Y recordó este verso. Dijo, mueve esa tormenta para otro lado. Y le habló a la tormenta y le dijo, en el nombre de Jesús, tormenta que está en Houston, desde aquí, muévete. Las noticias esa noche es que ese viento que venía para Houston se desvió. Mi esposa tiene testimonios con el viento también, cuando los niños estaban en riesgo en Washington. La mayoría de casas alrededor nuestro, los árboles cayeron sobre las casas y quedaron en pérdida total. La única casa que no fue golpeada por los árboles fue la nuestra. Hermanos, esto es verdad. Dios le dijo a Josué, si tú permaneces en mí, todo lo que hagas va a prosperar. Y cierro con un testimonio para que oremos. Quiero contarles en estos 4 minutos que faltan. La muerte de mi Moisés, del de Andrés Jaramillo. Hace 5 años, antes de venir a los Estados Unidos, sucedió una de las cosas más interesantes en mi vida ministerial y fue que
Como 6 años atrás, nuestro pastor, el pastor de mi esposa y el mío, el que nos casó, el que nos acompañó, el que nos enseñó a ministrar la palabra, el que nos enseñó a ministrar la presencia de Dios, el que caminó con nosotros y el cual aún hoy amamos, se apartó del Señor. Siendo un pastor usado por Dios poderosamente, se apartó de los caminos de Dios. Cuando yo en el desespero fui con mi esposa a buscar ayuda a otro Moisés que yo tenía, que era un hombre que Dios usaba poderosamente en la predicación y había sido mi mentor, y le dije, ayúdame, él me cerró la puerta. Y yo viví lo de Josué. Hermanos, yo viví lo que se llama hoy la desilusión del pastor. Se me fue abajo todos los siervos de Dios. Son mentirosos, bueno, yo dije cualquier manera de barbaridades. Y caí en depresión. Empecé a vivir la única depresión que he tenido en mi vida. Y espero sea la última. ¿Cómo Dios me levanta? Me empezó a recordar las promesas. Pero la voz de Dios vino un día en Bogotá. Estaba yo en una universidad donde yo era profesor en Bogotá. Estaba en la biblioteca a las 9 de la noche y escucho la voz de Dios en mi corazón. Estaba yo pensando en todo lo que había pasado. Y Dios me dice lo siguiente: soy suficiente para ti. Soy suficiente para ti. Dios me estaba preguntando si Él era suficiente para mí. Qué ternura y qué Dios es este, que no viene con juicios ni con bibliazos a darte en la cabeza, sino me dijo, ¿te soy suficiente, Andrés? Esa pregunta me tuvo por meses sin respuesta y tuve que contestarle, Señor, creo que no me ha sido suficiente por mí, por mi problema. He buscado llenar cosas que solo tú llenas con mi Moisés, con mi pastor. Él llenaba lugares que solo tú puedes llenar. Entonces Dios empieza a levantarme y me recordó las promesas, que Él me había llamado, que Él era el que me había hecho ministro del Evangelio, que Él era el que me había dado la unción para predicar y ministrar, que Él me había dado los dones para ministrar la alabanza, que Él me había dado una familia para sacar adelante y cruzar el Jordán. Yo estaba literalmente paralizado y mi esposa está aquí que es testigo. Y un domingo en una iglesia de campesinos norteamericanos, allá en Washington, el primer año nuestro en Estados Unidos, Tomás llegó como por esa puerta y entró después de la clase de niños, de la clase bíblica, y unos hermanos estaban orando por mí porque yo literalmente no podía seguir sirviendo. Duré un año, hermanos, duré un año sin predicar y sin ministrar la alabanza. Después de que me acuerdo, desde los 14 años, cada domingo he ministrado la alabanza. Pero duré un año como Josué en el suelo, que no podía levantar ni un canto al Señor. No me salía. Y vino Tomasito, me tomó de la mano y me levantó así. Y yo sabía que era el Señor. ¿Por qué les cuento esto? Porque se empezó a escribir un capítulo nuevo en nuestra vida y en mi vida personal, como ocurrió con Josué. La muerte de mi Moisés, que tuve que dejar atrás, perdonarlo y dejarlo en manos del Señor y seguir caminando. ¿Sabe qué trajo? Déjeme darle un listado. Restauración matrimonial con Luisa, mi esposa. La salud de los niños. Tomás fue implantado, Isabela recibió su sistema auditivo baja. Hice una maestría en Estados Unidos y no pagué un solo dólar. Me contrataron para ser un profesor tiempo completo en una universidad del estado. Estoy en mi tercer año de mi doctorado y hemos plantado 3 iglesias, hermanos. Dios te levanta. Dios te levanta. Sus promesas son reales. Y tal vez algunos de ustedes hoy tengan el río Jordán enfrente y ustedes dicen esto es imposible. Dios les ha traído a un punto donde ustedes saben que lo único que hay que hacer es cruzar, pero están llenos de miedo. Quiero decirles una cosa, Dios lo sabe. Por eso está diciendo, esfuérzate y sé valiente, que yo estaré contigo. Hazlo, que yo voy contigo.
Soy yo el que ha abierto el camino. Pero es momento hoy de recordar la promesa y es momento hoy de seguir las instrucciones. ¿Qué tal si oramos? Incline su rostro. Y quiero invitarle a que hable con Dios. ¿Cuál es el Jordán que tienes que cruzar? ¿Qué te ha prometido Dios que va a hacer contigo y es momento de cruzar? ¿Cuál es el miedo y el temor que hay que vencer hoy? Cada uno de nosotros tenemos nuestro Jordán y hay que cruzarlo. Y Dios nos habla, nos está hablando. Pasa tiempo conmigo. Yo quiero decirte cómo nos ha dicho el Señor. Toma tiempo conmigo a solas. La promesa sigue diciendo, deleítate en el Señor y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Hay un río que cruzar. Pero vamos a orar por aquellos que están batallando con el miedo. No porque Andrés tenga algo mágico, porque no lo tengo, soy igual de vulnerable a usted. Sino simplemente por la gracia de Dios he cruzado al otro lado de uno de mis Jordanes y he dejado a mi Moisés atrás. Y ahora me extiendo hacia lo que hay adelante. Yo quiero pedir a los que están batallando con el miedo que se pongan de pie ahí donde están. Yo quiero orar por usted y quiero pedir a Dios que hoy el perfecto amor de Cristo eche fuera todo temor. La Biblia dice, el perfecto amor echa fuera todo temor. Si usted está batallando con el miedo, póngase en pie. Y no se siente hasta que oremos por usted con algunos hermanos. Quiero pedir a estas personas que están de pie que vengan aquí al frente, que vengan aquí al altar un momento. Todos estamos orando, todos estamos mirando nuestro corazón. Quiero pedir que la cámara se apague. No quiero que esto quede registrado, esto es muy privado.